Bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas eTalks virtual, transmitidas desde la ciudad de Oaxaca, México, a través de la plataforma Zoom. A continuación, tendremos la participación de Félix Silva Cervantes, quien es maestrante en Ciencias de la Educación, médico cirujano, profesor universitario en la Facultad de Medicina. La charla que disertará se titula ¿Y tú? ¿Cómo das tus clases? Bienvenido, Félix. Adelante. ¿Qué tal? O como decimos en México, ¿qué hubole? Como una contracción del qué hubo, qué hay o qué ha habido. Hace muchos años fui invitado a dar una clase en una secundaria. Con todo el terror de ser un novato, de no tener ninguna experiencia docente, me presenté a la aventura. Porque en realidad eso fue una aventura. Como docente, principiante, y con el tiempo, creí que aprendía yo a dar clases. Y a mis 18 años me atacó la soberbia. Pues crees que dominas todo hasta con una simple mirada. En una ocasión le pregunté a uno de mis mejores profesores que por qué daba su clase. Y él me dijo, por ego. No podía creer su respuesta y agregó, es que mira, dominas la clase. Los tienes en tus manos. Uno decide sobre sus resultados. Y vi con tristeza que no bromeaba. Con el tiempo te preguntan los amigos, ¿y tú cómo diriges tu clase? ¿Tienes éxito? Quizás la respuesta sea, sí, soy un magnífico profesor. O doy bien mi clase. O los chicos de ahora son un desastre. No quieren aprender y yo hago lo imposible y no tengo éxito. Y en línea no puedo trabajar bien. O probablemente pueda escuchar respuestas honestas. Soy un profesionista, no un docente. Y me falta mucho por aprender, pero cada día lo intento para ser mejor profesor. Soy médico cirujano y como muchos otros profesionistas que hemos abrazado la extraordinaria labor de la educación, nos preguntamos, ¿y tú? ¿Cómo das tu clase? Y lo primero que nos viene a la mente es aquel maravilloso maestro que en nuestros años escolares nos dejó huella permanente de cómo hablaba, la gran sabiduría que poseía, su control sobre el grupo o sus ideas particulares sobre el mundo. Y así como él lo hacía, queremos impartir nuestras clases. Pero, oh sorpresa, no tenemos su carisma ni el mismo impacto que él tenía. Y aquí es donde cabe la segunda pregunta. ¿Tienes éxito con tus grupos? ¿Tus estudiantes aprenden? Pero cuando en verdad nos gusta este apasionante mundo de la docencia y nos damos cuenta de que no tenemos el mismo impacto para que nuestros estudiantes aprendan y que debemos de buscar mejores herramientas para lograr nuestros objetivos. Todo esto me ha motivado a una pequeña reflexión. Nuestros profesores tenían éxito, pero son profesores de carrera. Dominaban su materia, pero solo el maestro hablaba. Nadie interrumpía. Su control sobre el grupo era sobre amenazas. Y sí, si sus ideas eran interesantes, es porque el tema nos atraía. Nos dirigía hasta la conducta. Con los puntos de vista de otros profesores, no era así. Y hasta los criticábamos, los ignorábamos. Y entonces, todos los que somos profesionistas de otras áreas que no son la docencia, nos preguntamos, ¿qué nos pasa? Sigo el mismo esquema de mi docente favorito. Tengo férrea disciplina sobre el grupo. Preparo mi clase. Dejo mucha tarea. Vamos, hasta los mismos chistes que él contaba, se los cuento. Y solo logro arrancar unas cuantas risitas. Ahora entendemos por qué en la mayoría de las escuelas donde hemos trabajado le dan tanta importancia a la capacitación permanente de los docentes. Te das cuenta que ser agradable con el grupo, dominar el escenario, tener bien preparado un tema o desviar la atención en anécdotas irrelevantes o temas de la sociedad actual no impacta en el conocimiento de los estudiantes. No es suficiente con ser
el maestro buena onda. Por lo que, lo primero que debemos de aprender es que no tenemos herramientas didácticas para hacerlo y que debemos prepararnos para adquirirlas. Y luego nos damos cuenta que existen muchas formas de abordar la educación. Cada institución tiene su propio modelo educativo. Y después tenemos que conocer el plan de estudios de cada programa educativo, la bibliografía actualizada, planificar las clases, dominar los documentos que se manejan en la institución. Y hasta quedamos mal cuando pasan un formato que dice planeación didáctica. Y te dicen, rellénelo y lo entrega mañana. Y con una cara de tonto pensamos, ¿y cómo se hace para requisitarlo? No sabemos qué hacer. Y aquí caemos en la cuenta de qué tan inmenso es el mundo de la educación. Sí, es verdad que no es lo único que existe. Que muchas veces solo somos los obreros de una institución. Que no tenemos prestaciones adecuadas. O simplemente no tenemos prestaciones. Y se nos mueve de materias al gusto del dirigente, solo porque les podemos caer mal. Que los padres se quejan porque sus hijos son intocables. Que los alumnos son la generación de cristal. Que se nos despida sin justificación alguna. Pero aún así, debemos de trabajar con todos estos retos que se nos presentan. Desde el punto de vista de los profesores, también existen muchos paradigmas. Escuchamos frases como, solo doy clases por pasatiempo. Soy profesor porque la docencia me da puntos curriculares. Les hago un favor para lo que me pagan. Y aunque no tenemos justificación, con estas ideas, también es cierto que los estudiantes vienen cada vez menos motivados, sin interés, sin vocación, muy mal preparados y mal acostumbrados a que el maestro les haga todo. No les gusta trabajar en equipos ni tampoco investigar. Esto lo vemos mucho los que laboramos en el área de licenciaturas. Inclusive, ahora que estamos trabajando en línea, ¿cuántas veces un estudiante se queda dormido y está todo encobijado en su cama? Creo que debemos de prepararnos cada vez mejor. Esa es la solución para ser más competentes. ¿Cuántas veces algún padre de familia nos diría a manera de llamado de atención? Oiga, un merolico atrae más la atención del público que usted. Yo lo he visto en sus clases, son muy aburridas. Y eso es una bofetada para nuestro ego profesional. Sobre todo porque creemos que todo lo tenemos bajo control. Y por todo lo expresado con anterioridad, me atrevo a comentar. Tomemos lo mejor que podamos de los cursos de capacitación docente que ofrecen nuestras instituciones educativas. En la manera en que aprendamos nuevos temas, nos vamos maravillando de todo lo que podemos aplicar y hasta nos atreveremos a sugerir a la institución de incluir otros tópicos docentes que no se han contemplado, pues vamos adquiriendo otra visión. Debemos de dominar la habilidad de planear nuestra materia con estrategias didácticas que sean efectivas, llenarlas de recursos de aprendizaje. Inclusive, hasta en un determinado momento tenemos que improvisar, pues no salieron las cosas como lo habíamos planeado. Y saber realizar una evaluación cada vez más justa, más allá del clásico examen mensual escrito. Inclusive, darnos cuenta que cada grupo tiene comportamientos y aprendizajes distintos, aún tratándose de la misma materia y de la misma institución. Es conveniente que continuemos con nuestra preparación docente de manera personal. Es altamente recomendable buscar cursos, diplomados o hasta alguna maestría en educación. Afortunadamente, la oferta de aprendizaje en la actualidad ya es muy abundante. En diversas instituciones incluso ofrecen cursos hasta de manera gratuita. Y me atrevo a sugerir la autoenseñanza. Busquemos en libros de educación, en el mundo del internet, en revistas o chats educativos, donde otros profesores con mayor experiencia nos comparten sus conocimientos. Platicar con nuestros propios compañeros de trabajo
sobre sus experiencias personales. Esto nos puede brindar otro horizonte. Buscar tutoriales en internet, inclusive hay escuelas donde sus directores o tienen personal de apoyo psicopedagógico que está dedicado a la asesoría de los docentes. Nos compartirán con mucho gusto sus conocimientos. Nunca cometamos el error de no darle utilidad a los nuevos conocimientos. Apliquemos lo que vamos aprendiendo. Midamos el nivel de preparación alcanzado por nuestros estudiantes. Y sobre todo, compartamos nuestras experiencias educativas con otros profesores, pero cuidando de no cometer el error de creer que ya lo sabemos todo. La soberbia no nos da sabiduría. Nunca será así. Por último, estos temas que he tocado con ustedes se presentan para poder realizar una investigación de tipo educativo. Siempre tomemos evidencias del desarrollo de nuestras clases y servirá para hacer estos estudios. Recordemos que el profesor que no investiga no tiene una visión global de la actividad. Después de todo esto, me atrevo a sugerir que evaluemos a los estudiantes de manera integral, con participaciones en clases, con foros de discusión y análisis, con experimentos caseros, con organizadores gráficos, y solo demos una pequeña ponderación al examen escrito. Si ellos han aprendido lo demás, el examen es solo la cereza del pastel, porque, aunque no lo crean, existen profesores que aún ponderan el examen de escrito en el 100% de la calificación. Y recuerden, la educación se actualiza de manera permanente. Los paradigmas que seguimos hace años no son los mismos de la actualidad. La preparación siempre será eterna. Y siempre será un orgullo escuchar a algún estudiante decir, yo fui alumno del doctor Félix. Y así, con mejor preparación docente. La próxima vez que alguien nos pregunte, ¿y tú cómo das tu clase? Digamos con orgullo, yo no doy clases, solo facilito el conocimiento de mis estudiantes. Ellos son los verdaderos protagonistas de su educación. Y para finalizar diría, yo solo sé que no sé nada. Muchas gracias.